Génesis, clase 8, audio 3. Muy bien, estamos en el capítulo 42 de Génesis, viendo la historia de José, ahora el reencuentro con sus hermanos, y José ahí tratándolos de espía, enterándose que tenía un hermano de papá y mamá, Benjamín, y él va a intentar de que le traigan a Benjamín. Por eso va a dejar de rehén a Simeón y va a enviar a sus otros hermanos allí de vuelta con los alimentos, y los va a enviar con la intención de que traigan a su hermano Benjamín. Así que vamos a seguir leyendo capítulo 42. Dice el versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y les diese comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre a la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciese algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Muy bien, paramos acá un segundo la lectura, y entonces aquí tenemos cómo vuelven los 10 hermanos allí con Jacob. José va a hacer que les den el trigo y los alimentos, pero también dice que José va a hacer que el dinero con el que ellos pagaron todo eso, se los pongan en los sacos, en las alforjas de ellos, sin que ellos lo supieran. Y recién cuando estaban en el mesón, después de ya haber empezado el viaje, uno de ellos se da cuenta que estaba el dinero. Y ahí vemos todo esto, ¿no? Quizás José no quería cobrarles, no quería, quería darles provisión, pensando en ellos, teniendo misericordia, pero ellos ahí veían la mano de Dios, ¿no? En sus propias conciencias, y es interesante, ¿no? Ellos van a decir ahí: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿No? Todas las cosas que les estaban pasando, y bueno, era real, era Dios obrando, ¿no? Y diciendo: ¿cómo puede ser que tengamos el dinero aquí? ¿No? Y ellos van a volver a Jacob, le van a contar todo lo que había pasado, cómo Simeón había quedado preso y cómo tenían que llevar a Benjamín. Y ahí se dan cuenta que no solamente que eran todos, todo el dinero de cada uno de ellos había sido devuelto. Y dice que ahí también Jacob dice que todos tuvieron temor, ¿no? Y entonces vemos esa situación de conflicto en la vida de Jacob. Jacob de ninguna manera había querido enviar a Benjamín. De Raquel, según pensaba Jacob, solo le había quedado Benjamín. Benjamín como mucho tenía 20 años de edad,
y era mucho más chico que sus hermanos. Y bueno, y quizás ahí Jacob de ninguna manera quería que algo le pasara, y entonces no lo había enviado, y ahora cuando le dicen así tampoco lo va a dejar enviar, ¿no? O sea, no lo va a dejar ir porque bueno, Jacob estaba temeroso. Rubén va a interceder, va a decir, bueno, que se va a poner como fiador, como diciendo que mueran mis 2 hijos y no te lo devuelvo. Pero bueno, Jacob no va a querer y no lo va a enviar, ¿no? Y uno dice, bueno, pero lo dejó a Simeón ahí expreso. Bueno, pero esto también era tremendo en la vida de Jacob. Y él no podía, ¿no? No podía dejar ir a Benjamín. Bueno, ahí Dios estaba obrando en la vida de todos, ¿no? En esta situación. Pero ahí quedó la situación. Sí tenían el alimento, sí podían subsistir, por lo menos un tiempo más. Pero Simeón había quedado preso en Egipto y ellos no iban a volver. Y Jacob no quería que lleven a Benjamín como había pedido José. Muy bien, vamos a seguir leyendo capítulo 43. Dice, y el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces dijo Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano. Y les declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber lo que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si yo no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiésemos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió, pues que es así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces aquellos varones tomaron el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Muy bien, Dios estaba siguiendo obrando ahí, trabajando en el corazón de cada uno de ellos, en particular de Jacob. Jacob no había querido de ninguna manera soltar a Benjamín, pero bueno, se les acabó el trigo, ya no tenía muchas opciones Jacob. Él dice, bueno, vayan a buscar más alimentos, pero ellos le recuerdan, le dicen, no podemos volver si no vamos con Benjamín. Y bueno, ahí Jacob finalmente va a rendirse y va a decir, bueno, está bien. No, uno podría pensar, bueno, pero a la final se dio cuando le faltaba la comida y no por su hijo Simeón. Bueno, sí, es así, pero bueno, es que Dios estaba trabajando en su vida y a veces Dios te lleva a situaciones límite, ¿no? Y porque Él quiere que nos rindamos totalmente ante Él, ¿no? Y ya vimos en clases pasadas cómo Dios estaba actuando en la vida de Jacob. Recordamos ahí el ángel en Peniel,
cómo Dios venía quebrantando, que se había cambiado su nombre, pero bueno, este proceso donde Jacob tenía que descansar en Dios, que tenía que decir, bueno, tengo que entregarme en las manos de Dios. Jacob finalmente va a clamar, ahí va a decir, a hablar del Dios omnipotente, aquel que podía obrar, que tenía todo el poder. Entonces ahí, una vez más, Jacob va a tener que repetir esa lección, que tenía que descansar en las manos de Dios, que tenía que entregar a Benjamín y que tenía que confiarlo en las manos de Dios. Rubén primero se había ofrecido de una manera media particular, diciendo que mis 2 hijos mueran, ¿no? Pero Jacob no escuchó eso como fiador de Benjamín. Pero ahora aquí es Judá el que se va a ofrecer y va a decir, yo te lo voy a traer y si no yo seré culpable para siempre, ¿no? Y él se compromete ahí y finalmente va a ser Jacob, ¿no? Va a ser Judá, perdón, el que va a ser protagonista en la historia. Pero bueno, ahí Jacob entonces él sí va a decir, bueno, ok, vayan con Benjamín, lleven doble cantidad de dinero, lleven regalos y que Dios obre en el corazón de aquel varón que era su propio hijo que él creía muerto, ¿no? Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios que él iba a estar actuando en la vida de Jacob? También en la vida de sus hermanos, ahí culpables ellos, ignorándolo Judá, lo que habían hecho sus propios hijos, pero Dios ahí actuando en la vida de ellos también, ¿no? Judá ofreciéndose. Ellos habían aborrecido a José, pero ahora Judá se ofrecía como fiador de Benjamín, el hermano más pequeño de José, ¿no? Y bueno, Dios ahí actuando, ¿no? Quebrantando corazones y cambiando, ¿no? Cosas que solamente Dios puede hacer, ¿no? Y a veces Dios te pone en situaciones límite, porque de otra manera, como le pasó a Jacob, no cedemos, no soltamos, no confiamos hasta que nos damos cuenta de que no hay otro camino, y entonces recién ahí es cuando podemos decir, bueno, Señor, estoy en tus manos, solo puedo descansar en ti, y es ahí cuando Dios realmente obra un cambio verdadero en la vida de sus hijos. ¿Te está pasando esto? Quizás hay situaciones que tenemos que vivir, ¿no? Me está pasando en mi propia vida en este tiempo, cosas que Dios está poniendo, situaciones donde solamente podemos descansar en las manos del Señor, ¿no? Y que realmente podamos dar los pasos de fe y podamos ser vencidos de Dios para poder vencer con el Señor.